Ok, el propósito del día de hoy es, vamos a iniciar haciendo un repaso muy rápido de todas las etiquetas HTML. Mañana vamos a continuar con CSS y el lunes, si Dios quiere, terminamos con JavaScript. Vamos a dedicar una clase para cada una de las tecnologías para hacer un repaso de las cosas que se pueden hacer con cada una de ellas. Y en este caso vamos a contar con prácticamente un repositorio para ir armando todo. Ok, entonces voy a compartir mi pantalla. Voy a ir creando el repositorio desde acá. Permítanme que me confirman si pueden ver mi pantalla. Perfecto. Mientras voy a ir apagando mi video porque si no es súper lento. Ok, vamos a crear un nuevo repositorio. Algo simple. Es portales web 2 del periodo 2023-02. Ok, ejercicios y vamos a hacer cosa. Ahí lo tenemos bien. Vamos a ir haciendo esto, pero voy a estar creando una carpeta. Listo. Oh, perfecto. Vamos a abrir code. Ok, hasta ahí lo único que he hecho es agarrar el repositorio, crearme una carpeta en mi zona de trabajo y clonar el repositorio dentro de esa carpeta. Y vamos a empezar a trabajar dentro de ella. Como les digo, lo primero que vamos a trabajar es HTML. Vamos a hacer un repaso de la mayoría de las etiquetas más comunes y la semántica que va detrás de ellas para poder representar contenido adecuado. Si nos da tiempo, como les digo, voy a ir bien rápido porque es un repasito. Si en algún momento se me pierden o necesitan una explicación más detallada de algo, por favor me interrumpen y me dicen que ocupan una explicación más profunda. Ok, los archivos HTML por especificación, todos los archivos o documentos HTML bien formados tienen que tener nomenclatura estándar. Caracteres en minúsculas, no utilizar caracteres especiales. Los espacios se pueden sustituir por guiones o guiones bajos. Más. Y tienen que ser generalmente palabras en inglés o en español, ustedes definen, pero sí se procura no usar caracteres especiales porque no todos los navegadores pueden manejarlo. Vamos a ponerle este básico, vamos a ponerle index.html. Las extensiones de los documentos HTML son .html por estándar. Puede ser cualquiera, pero tienen que configurar el web server para que identifique que es un HTML y dentro del meme type que se devuelve tiene que estar definido que es un HTML. Ok, los documentos HTML basados en la especificación, la primera línea de código siempre y siempre será, por mientras existe la especificación HTML5,
la definición del tipo de especificación HTML que vamos a utilizar. Para HTML5 es la más sencilla, es simplemente doctype HTML. Esa es la primera línea de código que siempre debe existir en nuestros documentos. Luego de eso va la etiqueta de apertura y de cierre de HTML. Hay gente que dice que dentro de la etiqueta HTML tiene que ir el atributo para definir el lenguaje. No es necesario, el lenguaje lo determina el navegador que lo está revisando. Usted le pone un lenguaje de este tipo, va a sobreescribir todo el local que está trabajando el navegador y eso puede ser perjudicial para la experiencia de usuario. Entonces tenemos HTML, dentro de HTML solo pueden existir dos etiquetas más. Una que me permite configurar ciertos aspectos del documento y la otra que es el cuerpo en sí que se va a renderizar en pantalla. Entonces el primero es head y la segunda es body. Ok, ahí lo que tenemos es un documento HTML ya bien formado, aunque no tenga nada de contenido. Su estructura básica es la basada en la especificación, por tanto está en compliance, o sea, cumple los requisitos mínimos para hacer un documento HTML bien formado. Dentro de head, pues hay varios elementos. El primero es el elemento title. ¿Qué es el elemento title? Es una etiqueta que me permite brindarle un título a la página y este título es el que se utiliza para pintarlo en las pestañas o en la barra de título de la ventana que se está mostrando. Entonces vamos a ponerle HTML quick. También a muchos navegadores nosotros tenemos que definirle qué tipo de encoding es el que estamos trabajando. ¿Qué es el encoding? El encoding, en este caso UTF-8, si ustedes observan y observan en la parte inferior de mi pantalla hay un UTF-8 aquí abajo. Lo que está diciendo es bajo qué codificación se está serializando o se está representando cada carácter. La codificación más antigua y estándar se le conoce como ANSI. ¿Ok? ¿Se acuerdan del carácter 13, del carácter 9, del carácter 64? Todos esos números que les estoy diciendo es simplemente su representación decimal de un código binario que representa una letra. En el caso de UTF-8, utiliza las primeras letras como ASCII, pero es basado hasta 8 bits, 8 bytes, perdón. Por tanto, la cantidad de caracteres que se pueden representar en UTF-8 es bastante grande. Hoy en día se utiliza y es un estándar que en todas las páginas se utiliza ese encoding UTF-8 para poder soportar símbolos de otros lenguajes como el arábico, como el mandarín, que sería el kanji, el japonés, que puede ser el kanji, el katakana o el hiragana. Ustedes menciónenlo. Ya UTF-8 me permite almacenar toda esa cantidad de glifos bajo una codificación. ¿Qué me permite esto? Que si yo este documento lo veo en cualquier navegador, vas a ver de que la forma de cómo viene el archivo, su serialización binaria, representa un UTF-8 y va a utilizar un parseador basado en UTF-8 para poder interpretarlo. No sé si ustedes han logrado ver que en algunos sitios se ve como un diamante con un signo de interrogación donde supuestamente va un acento o una ñ. Levántenme la mano. Ok, ese error de mi parte merece un menos 300 puntos y que repita la clase 3 veces. ¿Por qué? Porque simplemente escribió un acento y no codificó bien el documento. Codificó el documento como que si fuera en Windows. En Windows la codificación estándar se llama Windows Latin 5000 y algo, por ahí va. No me acuerdo muy bien. Esta codificación es diferente a la de UTF-8. Entonces, el código binario que representa un acento en UTF-8 no es el mismo código binario que representa un acento en Latin Window. Entonces, cuando hay esa diferencia y se trata de interpretar una codificación errónea con otro codificador, lo que sale es un error y normalmente ese error se representa con ese rombito y un signo de interrogación en medio.
Entonces, cuando empezaba a dar las clases de portales web, créanme, por cada rombito que me parecían eran 10 puntos menos en el examen. Por eso le hago énfasis en esos. Entonces, si aquí yo le establezco character UTF-8, el documento tiene que estar guardado como UTF-8. Hay otros. Si ustedes pueden observar, yo puedo seleccionar varias codificaciones distintas. Aquí me debe de salir una listado, no lo tengo. Uy, escondí. Bueno, entonces, por regla de oro, UTF-8 y el documento tiene que estar guardado como UTF-8 también. Visual Studio Code es muy sensible en eso, es bien proactivo, entonces casi no, uno solo se te tiene que preocupar porque ya está puesto. Luego hay otras etiquetas que vamos a ver más adelante. Tenemos los links para hacer referencia a archivos CSS, tenemos los scripts para hacer archivos a referencias de scripts. Tenemos otros metas distintos que me permitan definir cómo se va a comportar el viewport. Ese sí lo podemos poner. Meta viewport. ¿Ok? ¿Qué es lo que me está diciendo este? Me está diciendo de que los teléfonos celulares especialmente no me van a mostrar mi página micro chiquitita. ¿Se han fijado que algunas páginas ustedes lo ven desde el teléfono y lo que se ve es una letra micrómetra, así pequeñita? No parece de que la página pudiese ver, no estaba adaptada para un teléfono móvil. Y en otras, aunque no esté hecho para responsive design, pero le permite ver la letra normal. Aquí voy a hacer una confesión de un errorazo que yo cometí en mis principios. Yo estaba desarrollando una aplicación para recursos humanos, me acuerdo, una evaluación de ambiente laboral, y era una de mis primeras aplicaciones en la web, y me estaban pidiendo que se mostrara esa aplicación en un Samsung Black, a ver, el juego de naipes, ¿cómo que se llamaba? Blackjack. Sí, el teléfono ese era modelo, era un Samsung Blackjack que tenía una pantallita no como las de hoy, touch, pero podía navegar por internet y necesitaba que la aplicación se mirara ahí. Miren, batallé y batallé al final para que se mirara bien en esa pantallita de ese teléfono. Cometí la barbaridad de establecer en el CSS que la fuente iba a ser básica de 84 píxeles de alto, solo para que se pudiera ver bien en ese dispositivo. Y después cuando lo miraba en el escritorio, uff, salía a la mitad de la pantalla la letra. Entonces, el meta, eso es una mala configuración del viewport. Si hubiera configurado, si hubiera puesto esta simple línea en mi sistema, no hubiera tenido ese problema. ¿Okay? Esto lo que le dice es de que a cualquier dispositivo, ok, el viewport va a tomar el ancho del dispositivo. Y esto no está por defecto, está configurado que el viewport se define a 960 píxeles. Por eso es que se mira chiquitito. Ok, continuemos, que si no, no terminamos. Eso es con respecto al encabezado. Todo lo que está dentro del head no se renderiza. Ahora vamos al cuerpo. La especificación HTML, lo vuelvo a decir, está basada en el trabajo de Tim Berners-Lee bajo el CERN. Por tanto, está diseñado para compartir proyectos o documentación de resultados científicos que tienen una estructura como que si fuera un libro. Entonces, primeras recomendaciones. H1. Los encabezados van del H1 al H2. En inglés son headers. Y headers 1, 2, 3, 4, 5, 6 tienen una secuencia lógica. El H1 solo puede estar, según la especificación, una vez en el documento o dentro de un artículo. ¿Por qué? Porque es el título de un contenido global. Generalmente se utiliza el H1 para establecer el título de la página. Y hablando de SEOs, que SEO es el Search Engine Optimization, si la página solo tiene un H1, le da puntos adicionales para poder encontrar los términos de búsqueda. Es el título del sitio. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces aquí vamos a poner HTML Quick Review. Si lo vemos como un libro o un informe científico, el H1 es el título, completito, no hay nada más. ¿Ok? Luego yo tengo, por así decirlo, capítulos. Cada capítulo merece un título también.
Entonces lo que llegan son los H2. Los H2 puedo tener, uy, la cantidad de capítulos. Vamos a ponerle aquí. ¿Ok? Luego cada capítulo tiene ciertas secciones. Esas secciones, ¿cuál sería el encabezado? ¿Alguien que me ayude? Ah, participen, participen. Hay puntos de por medio. Digamos que le pongo un H4, ¿es válido? El correcto sería un H3. El H3 define el título de una sección dentro del capítulo. Si dentro de esa sección tengo algo que enfatizar, una subsección, ¿cuál sería? H4. Le soy sincero, no he visto documentos en donde haya más de H4, pero la especificación establece que pueden llegarse hasta H5 y H6. Ahora, después del H3, si lo ponemos intentado para poder comparar mejor el nivel jerárquico. Esa es la forma en cómo se deben trabajar los encabezados. ¿Ok? Ojo, nuevamente, estamos definiendo contenido, por tanto, que el H1, el H3 o el H2 se mire más bonito, no por eso es que lo voy a poner en desorden. ¿De acuerdo? Listo, muy importante. Ahora, yo necesito establecer contenido. La mayor parte del contenido es prosa. La prosa en los libros están agrupados en una serie de oraciones y cómo represento esa serie de oraciones agrupadas que tienen un tema principal e ideas secundarias o de soporte. Vamos a ver, expresión oral y escrita. ¿Cómo se le llama esa estructura? Párrafo. Correcto. Por tanto, la P, que es otra de las etiquetas más utilizadas en HTML, es de paragraph, de párrafo. Estamos prototipando, estamos maquetando. No me voy a poner a empezar a escribir código a menos que diga yo, ¿sabe qué? Necesito una página en ChatGPT que tenga este contenido y me genere el contenido. Perfecto, no hay problema. Pero aquí Visual Studio nos agrega un lorem ipsum para agregar texto random sin ningún significado. Los loremceros aquí, por favor, no se me revuelvan. No es un lenguaje. ¿Ok? Entonces, eso es simplemente para poder definir texto y oraciones en un solo grupo. Ok, eso es el párrafo. Puedo tener n cantidad de párrafos y lo bonito de eso es de que renderizados funcionan, lo agrupan como uno. Ahora, yo he encontrado sitios y miren que me ha dolido cobrar, pero tengo que cobrar cuando me salen con esas consultas así. Hacen lo siguiente. Vamos a apuntar. Me salen, ingeniero, ¿por qué no me sale el espacio entre cada uno de los párrafos? Y mire, ahí están separados con un enter. A ver, ¿qué me va a dar la respuesta correcta a eso? Y ese es un comportamiento. Ajá, claro, pero el programador me dice, no, pero ahí están los enters, están los retornos de carro. ¿Cuál sería el salto de línea? ¿Una? B, B llana, ese es para fuente y esa ya no existe, está deprecada. Es la BR, break row, pero no es, sí, BR, no es correcto usar un BR para esto. Aquí el problema es de que la persona no entiende lo que está haciendo y cómo funcionan los browsers. En los browsers estimados,
los retornos de carro, los tabuladores, los espacios no significativos son ignorados por completo. Entonces no importa que yo le meta 35 enter seguidos, el browser los va a ignorar. Lo único que va a hacer es que mi archivo sea más pesado porque hay enters innecesarios ahí metidos. Por eso las etiquetas son válidas. Por eso es que todos los párrafos yo tengo que encerrarlos en pes para que funcionen y se muestran como párrafo. El enter no funciona. Ahora, el retorno, el break row, que sería un rompelíneas, se le conoce, sí es utilizado dentro de un mismo párrafo, pero no necesariamente para hacer la diferencia entre un párrafo y otro. Ahí estamos matando otra vez el significado de la etiqueta. Sino que los BR es como para poder decir, ok, no tengo otra forma, no es un punto final. Por ejemplo, dentro de un párrafo estoy incorporando un quote. ¿Qué es un quote? Lo vamos a poner aquí. Los quotes o las citas en español es simplemente un pedazo de texto que es extraído y tiene una referencia bibliográfica hacia otro lado. En HTML también se define con quotes y tiene sentido porque recuerden, un reporte científico hace referencias hacia otros reportes. Entonces, ¿cómo ponemos un quote? Hay una etiqueta. Quote. Antes no existía. Dígame. Ok, fabulosa sugerencia. Uh, ok, creo que me equivoqué con el quote. Hoy quedé en mal. Cuando me sucede eso, yo tengo una página que a mí me gusta ir de referencia. w3cool.com. No la han visto, póntenla, ténganla, es un tesoro de página. Tienen mil de referencia. Entonces vamos al HTML. No, yo sí me voy a la referencia. Location address. Look, no quote. El otro era block quote. Me está afectando el block quote. ¿Perdón? No, ahí me perdí, me perdí. Ah, ok. Ahí, como le digo, sí le tengo que confirmar porque se me fue. Pero la idea era eso. Vamos a ver si. Ahora sí, ahí está. Si te fijas dentro, el block quote lo que hace es separarlo. Me pone el valor como parte de un entremedio del párrafo para poder establecerlo. Y no necesito poner BRs. ¿Ok?
Diga. Eh, pero Sí, eso es en la... Hay una opción que es en View, selecciona Word Wrap. O sea, tiene toda la razón. La línea 12 es una línea largotota que va desde el principio hasta el final, pero con el Word Wrap me lo corta. Es más fácil leerlo. Ok, perfecto. Entonces, estamos con la P, tenemos estos valores. Ahora, dentro de todos estos elementos, por ejemplo, yo necesito establecer un índice de navegación, por así decirlo. Entonces vamos a ponerle, esta sería tabla de contenido, aunque realmente no es una tabla. Ok, y como es la parte de una navegación, voy a utilizar un contenedor llamado nav. Recuerden, nav define un elemento de navegación. En la navegación tengo varios ítems en formato de lista y para poder representar una lista hay solo dos formas de poderlo hacer en HTML. Listas no ordenadas y listas ordenadas. En inglés, unordered list, tanto UL, que es la que generalmente utilizamos, y en inglés ordered list OL para listas ordenadas, que su representación es a través de numeritos. Con UL se representan los elementos de las listas con puntitos en una lista ordenada con eh, con números. ¿Ok? Entonces, dentro de esto, LI representa list item. Por eso LI. Eso es lo bonito de las etiquetas. O sea, son bien straightforward lo que significan en inglés. Entonces, LI, list item, A, address o un hipervínculo. El hipervínculo nos maneja los atributos, href y el contenido que vamos a renderizar para definir que ese es un hipervínculo. En este caso, los href o hipervínculos solamente manejan tres tipos de hipervínculos básicos. Hipervínculos relativos, todos los hipervínculos relativos al documento determinan con un símbolo numeral y para poder hacer la navegación yo tengo que establecer un identificador por el nombre capítulo 1 en este caso al elemento que representa ese punto o esa ancla en el documento. Entonces ese identificador es con el ID. Los que no sabían por qué poníamos ID, el ID es simplemente para identificar un único elemento de forma única dentro del documento y poderle hacer referencia. Entonces con esto al ponerle capítulo 1 y en el href el numeral o el hash me determina de que es un hipervínculo de tipo ancla o relativo al documento y este es el nombre del identificador. Entonces al darle clic el browser lo que va a hacer es dentro del mismo documento buscar el elemento o el nodo HTML que tenga el ID con el valor exacto. Eso es todo. Regla en un solo documento HTML el valor del ID debe de ser único. No se puede repetir dentro del mismo documento. En distintos documentos pueden tener mismos valores, pero dentro del mismo documento el valor del ID tiene que ser único para que pasen las pruebas de ácido. Ok, ahí tenemos el hipervínculo, el LI. Yo quiero una lista ordenada, pues cambiamos UL por una OL. Y funciona, perfecto. Pero ahora yo quiero hacer una estructura más básica de todo esto. En este caso no vamos a usar un main, sino que vamos a definir todo el H1, que es el título, lo voy a comprometer y la navegación, la tabla de contenido, va a ser parte del encabezado del documento. ¿Cómo hago eso? Hay una etiqueta que se estableció como etiqueta contenedora más semántica. Antes esto se hacía con un div, ahora se hace con un header. El header me determina que ese, el nodo, este grupo de elementos HTML pertenecen al encabezado del documento. Y como es un header, es semánticamente correcto. Funciona. Ahora digamos que cada capítulo es como un artículo. Perfecto. Hay una etiqueta. Yo puedo decirle article.
y semánticamente funciona. Ok, ahí más que todo es un truquito, porque yo no les estoy enseñando a trabajar documentos HTML desde cero. Algo que me choca y yo les bajo punto es que el documento esté mal formateado, es decir, no respete las indentaciones, no respete la jerarquía. Pero tampoco está revisando uno por uno, no es correcto. Por eso a mí me gusta utilizar ideas que son buenas y que tienen buenas ideas, y han madurado bastante. Si usted le dan botón secundario sobre el contenido del documento HTML, van a encontrar una opción llamada Format Document, formatear documento. Clic, y ya solo se la va a ordenar. Así que no tienen excusa de mostrarme código feo. Ok, lo único es que sí me deshabilita el wrap. Pregunta, aquí, ¿todo bien? Ok, todos estos contenedores realmente no tienen ningún tipo de representación visual, es más semántico. ¿Ok? Y eso es importante. Continuando con los hrefs, están los links hacia documentos relativos, es decir, dentro del mismo sitio, la misma carpeta o dentro de la misma estructura del file system, yo tengo otros archivos documentos, otros documentos HTML y los trabajo con rutas relativas. Puedo utilizar dos puntos, punto pleca para irme a una carpeta hacia atrás. Puedo poner el nombre de la carpeta, pleca el nombre de otra carpeta, pleca el nombre de todo el archivo y todo eso parte desde el mismo elemento. Error que encontré una vez auditando un sistema en Hondotel. El sistema en la máquina, la página web en la máquina del desarrollador funcionaba precioso. Era muy bonito el trabajo, excelente el trabajo. Pero me llamaron porque cuando ya lo quería mandar a un servidor para ponerlo en productivo, nada funcionaba. No se encontraban los CSS, no se encontraba el JavaScript, no podía navegar de una página a otra, aunque fuera un archivo estático. Y la diferencia entre una y la otra no había nada. Corrían comparadores para ver si es que se pasó mal, la codificación estaba igualito. Lo primero que hago al ver el menú de navegación es que encontré algo llamado rutas absolutas. Y lo más triste es que las rutas absolutas que puso eran rutas absolutas basadas en el protocolo file. Vamos a ver, ¿quién me dice la diferencia entre un protocolo file, protocolo HTTP, protocolo FTP? Dos puntitos bono. Vendido a la una, vendido a la dos, vendido a la tres. Ni modo, explico yo. El file busca y funciona un navegador, pero va a buscar dentro del sistema de archivos de la máquina directamente. Tal. Como que me pusiera file, dos puntos, pleca pleca, C, dos puntos, Windows, pleca, System, pleca, perdón, System 32, pleca drivers, pleca etc, pleca hosts. Esa es una ruta absoluta en el protocolo file para llegar a un archivo host dentro de Windows. Si lo pongo en internet, eso, y le doy clic a eso, mi máquina es una Mac, no tiene esa ruta, va a fallar. ¿Viste? ¿Cómo va a saber el individuo que voy a tener el archivo que le está esperando? Puede. FTP, servicio de transferencia de archivos por medio de la web. Para eso ocupo credenciales, necesito un login, un login y un password. Y si yo hago un hipervínculo hacia un protocolo FTP, puede que funcione, pero me va a pedir credenciales para poder ingresar. Y lo que va a hacer es pedirme que si quiero descargar el archivo, no me lo va a mostrar en pantalla. Entonces no es correcto tampoco. Los protocolos que nosotros usamos en la web son HTTP, es el de hipertexto, o HTTPS, que incluye una capa de seguridad para cifrar todo lo que va pasando por. ¿Ok? Entonces, si yo voy a utilizar rutas absolutas, lo primerito que tengo que asegurarme es
que sea a un dominio y sean protocolos HTTP o HTTPS. Hoy en día, desde hace 4 años, se aprobó un movimiento. Ese es un acuerdo de caballeros entre todos los desarrolladores y todas las grandes entidades tecnológicas, que ningún sitio puede ir ya con un protocolo no seguro. Por tanto, todas las páginas que ustedes entren, más seguro que tenga un certificado de seguridad y sea un HTTP. Conseguir un certificado de seguridad ahorita básico, elemental, pero muy seguro, no cuesta nada. Pueden usar el proyecto Let's Encrypt, es un proyecto gratuito que empezó a dar certificados de seguridad. Puede utilizar un servicio como Cloudflare, que le hace un WAF y además de eso le pone un certificado de ellos enfrente para que su sitio esté protegido. Pero tiene que invertir un 5. ¿Ok? La mayoría de los hostings ahora ofrecen su hosting con un certificado de seguridad incorporado. ¿Por qué? Porque ya ese es un must. Ya no es una opción de si lo voy a poner bajo un certificado o no. Ya es una obligación. Y es una responsabilidad de ustedes. Entonces, las rutas, cuando utilizo estos diferentes tipos de URLs, pues la de tipo ancla o la de referencia interna al documento es cuando yo quiero navegar dentro del documento. Relativo es cuando yo tengo acceso desde el mismo servidor, desde el mismo dominio, desde el mismo lugar que yo tengo mi archivo mostrando hacia otro. O sea que un sitio, lo recomendable es que dentro del mismo sitio todas las URLs sean relativas al documento. Y la absoluta es cuando yo hago referencia a documentos que están en dominios o en servidores que no están bajo mi control. Estoy agarrando información de un tercero. Por ejemplo, quiero hacer un enlace o mostrar una imagen que está en un CDN de imágenes específicos de un nicho, pero yo no puedo utilizar esa imagen, solo puedo hacer la referencia directamente. Quiero hacer un link a un video de YouTube. Ese video de YouTube no es mío, yo no tengo control sobre ese dominio, sobre ese recurso. Entonces pongo la URL absoluta para poder llegar a ese recurso. ¿Queda claro? Listo, entonces hemos visto H1, H2, NAPs, listas de ordenadas, listas no ordenadas, el ítem de listas, los artículos, los párrafos, blog quotes que son bien, bien bonitos, interesantes. Hay otros contenedores más antiguos. Los contenedores más antiguos, nada gráfico, son dos que permiten agrupar nodos que tienen relación entre sí. Pero estos fueron los que armaron desastres. Tenemos el div, que hoy en día todavía se utiliza, pero ya no tanto como antes. Tenemos el span, que también se utiliza. Es otro contenedor de, nada más que este tipo de contenedor, el span, es inline. ¿A qué me refiero con inline? Por naturaleza, cada nodo o elemento HTML tiene una forma estándar de renderizarse, es decir, una forma en cómo se va a ubicar dentro del espacio disponible. Los tipo bloque van a agarrar el espacio que contiene, pero ocupan todo el ancho del espacio que ellos aplican. Entonces, si yo pongo un párrafo, y el párrafo es un tipo bloque, todo el demás contenido va a estar o arriba y abajo de ese bloque. Y los inline, como el texto, como el hipervínculo, no son de tipo bloque, son de tipo inline, o sea, de que se van a acomodar al espacio disponible en la misma línea. Y los elementos vecinos se van a acomodar a la derecha o a la izquierda, dependiendo de la orientación. Entonces, eso es importante saber, naturaleza de bloque, naturaleza inline, porque nosotros con CSS después vamos a poder manipularlos y cambiarles el comportamiento que tienen cada una de ellas. Que a veces hay cambios que no es necesario. Y vamos a ver otros que se utilizan bastante. Yo sustituyo bastante el div por section, una sección la que estoy definiendo. También está footer. Obviamente vamos a poner un footer aquí para definir el pie de página. Hoy no nos va a ajustar mucho el tiempo, falta todavía las etiquetas de formularios. Otro elemento para representar datos tabulares, tenemos el table, que en las últimas versiones ya es más semántico. En el table yo puedo poner t-head,
El tiger es el encabezado. Dentro del encabezado siempre se mantiene el TR como la línea. Dentro del TR, TH es table head. Que es data, o sea, ese es el título de la columna, por así decirlo. Uno de cuatro. Y le voy a poner un atributo que ya está deprecado, pero es más que todo para que se pueda visualizar. Ok, luego tenemos el T-Body, que es el cuerpo, son todas las celdas. Dentro del T-Body, nuevamente el Table Row es el que define línea. Dentro del Table Row vamos a tener T10, TD, que es Table Data. Y también existe Table Footer. Ok, atributos como el call span o el row span me permite hacer merges entre cada uno. Vamos a ponerle valores aquí. Ok, y esa es la estructuración de una tabla, de forma semántica también. Se puede obviar el TG, el T-body y el T-foot y solamente puede dejar los TRs, pero pierde semántica, pierde. Ok, estos son los encabezados de la tabla. Este es el pie de página de la tabla. Nuevamente para el asistente. Ahora vamos a ocupar poner, ya se nos acaba el tiempo, alguna sección que no tiene nada que ver con el contenido científico. Por ejemplo, quiero poner un anuncio ahí para monetizar mi página. Muy importante esta. Esta es la etiqueta aside. Okay, dentro de aside va todas las etiquetas o todos los elementos que no tienen relación con la página. Y si lo pongo en modo lectura, vamos a ponerle aquí eh, texto alterno 1. Aquí podemos usar el BR para que lo vean. Vamos a copiar esto. 2. Ok, si este archivo me diese la opción de verlo en modo de lectura, ahorita me deja ahorita. Ok, si estuviera en modo lectura, todo este texto alterno me lo va a eliminar porque está dentro de una etiqueta side. Entonces el browser conoce, ok, todo lo que está dentro de una side es al margen, no tiene relevancia con el contenido, ignorémoslo. Ok, y también eso me ayuda para que no haya falsos positivos en una Search Engine Optimization, porque posiblemente aquí en un anuncio me sale el texto que está haciendo la búsqueda de Google, pero no es parte del contenido de la máquina. Entonces lo que estoy haciendo es un falso positivo. ¿Qué significa un falso positivo? Está haciendo un hit a un search bar a contenido irrelevante.
Entonces eso me baja los índices, me baja los puntajes. Pero si yo lo tengo y lo encuentro en una site, simplemente lo ignora y dice, ah, no, esto no tiene nada que ver con el contenido. Y si el texto que estoy buscando lo encuentra dentro del contenido, mis puntos van para arriba. Y de forma, sin invertir un tan solo 5, va a salir en las primeras páginas o en los primeros ítems listados de las búsquedas de Google. Están bien formados. ¿Ok? Bien interesante esto. Yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar por el día de hoy. Creo que he cubierto la mayoría de las etiquetas más utilizadas. Todavía me faltan las etiquetas del formulario. Entonces mañana vamos a continuar con el formulario, que es lo que nos permite recibir información, input por parte del cliente. Y si Dios quiere, nos vemos mañana y empezamos también con CSS.